Esto es lo que voy a hacer hoy, diferentes texturas y zonas de color en un mismo trabajo. En uno de los vídeos anteriores expliqué cómo elaborar diferentes texturas. Dejo el enlace en la descripción. Esta la hice con arena y cola, diluida con agua. Una vez que está seca la textura, comienzo manchando el lienzo totalmente. Y lo voy cubriendo con todos los colores aproximados que están en la naturaleza. Va a quedar un poco realista, aunque esté hecho con manchas ligeras, sin formas aparentes, solo insinuándolo, como normalmente lo hago. Es mi forma de pintar. Es mi forma de pintar ahora mismo, no sé cómo será dentro de un tiempo, pero ahora es así. Aquí en esta zona está un poco áspera por la arena y me tengo que ayudar con un poco de agua para que la pintura vaya fluyendo mejor. Y voy dando tonos más claros y más oscuros de colores tierra, porque lo que quiero hacer es un cielo de tormenta, que está lloviendo por algunas zonas y por otras hay claro. Entonces en la tierra también se ve zonas de luz y de sombra, por donde están las nubes y donde no están. También le pongo un poco de verde oliva a la tierra y el cielo ya en la segunda capa, que ya está seca la de abajo, voy a neutralizar un poco los colores más grises porque estaba demasiado azul. Y le pongo gris de paint, que es el color oscuro, y un gris azulado, que es el color claro. Por supuesto con blanco. Y voy dando la forma de las nubes, voy trabajándolas de manera bastante burda, que no las hago esponjosas ni me dedico a darle una forma así pinceladita, las hago con pinceladas largas para que quede así un poco abstracto, que no sea muy realista demasiado, mío. Estoy cortando el vídeo todo lo que puedo para que no se haga aburrido y dejando solamente lo esencial. Aquí voy a enfatizar un poco más en el nubarrón este oscuro, que queda ahí como si fuera una pared oscura grande formada por la nube que está casi al fondo y la que está descargando agua. Se ve sobre el horizonte. Me estoy guiando más o menos por una foto que he visto que podía venir bien a la forma de textura que hice debajo. En principio pensé hacer un campo de colza, que lo vi en una foto y me resultó muy bonito, así tan amarillo con el cielo azul, que puse la foto también en el vídeo, pero luego he pensado hacer un paisaje más florido, más primaveral, con una tormenta de primavera, de las que hay aquí en mi tierra, y un campo también de los que hay aquí en mi tierra, florido. Le pongo agua y le voy dando con un trapo para levantar un poco la pintura, que quede más difuminada y no tan perfecta, que no se vean las pinceladas tan formadas las pinceladas. ¿Ves? Está bastante mojado y le doy así, le voy dando para difuminar un poco con un trapo, un poquito poniendo un poquito de intención en la forma. Y veo a ver cómo queda y muevo un poco para que caiga algo de agua. Me gusta que tenga algunos chorreros de agua leves así. Aquí me ayudo con la espátula a dar un poco más la forma de la lluvia. Y con un papel voy retirando un poco de pintura para que quede así zonas como desprendidas. Se viene la capa de abajo, la capa de arriba que he mojado, se viene con el papel y queda un poco la capa de abajo, que era un poco más azul.
me gusta darle ese efecto. Ahora ya empiezo a hacer los colores, le empiezo a poner ya colores. Estos son unas flores violetas que nacen aquí, que se llama cantueso, y forman unos campos así por zonas violetas, y luego en primer plano le voy a poner otras florecitas amarillas, que lo hago de forma así con la pintura espesa, poniendo la brocha, la paletina esta que es un poquito más ancha, poniéndola así tumbada, y se queda puestas en los granos de arena más gorditos. Le he puesto un amarillo pálido y ahora ya le pongo un amarillo más fuerte, más encendido, porque me quedó demasiado pálido y lo quiero un poco más puro. Voy depositando la pintura sobre el lienzo de manera que quede como si fueran agrupaciones de flores. Y ahora de nuevo vuelvo al cielo. Como la pintura acrílica, el color oscurece mucho, me resultó demasiado gris el cielo, demasiado apagado. Aunque se veía bien lo que quería yo interpretar de un cielo de tormenta, pero no me gustaba tanta oscuridad. Al final tiene que ser algo decorativo y que quede agradable. Me da igual que quede más realista o menos realista. Me gustaba un poco más claro, y por eso le estoy dando un azul celeste ahí al fondo, porque quiero que quede un claro de luz, que no haya nube. Ya digo, no me importa que esté menos realista. Lo vuelvo a trabajar un poco, porque al darle otro color tienes ya que volver a difuminar un poquito y a fundir los colores, ¿no? Que quede más cohesivo. Y el nubarrón este grande, pues lo mismo. Voy poniendo ahí esa nube grande deseando de descargar la tormenta, y le vuelvo a dar un poco con la brocha, tirando hacia abajo para insinuar la lluvia. Y como le di otra capa de luz al cielo, pues tengo que iluminar un poco más también la tierra del fondo, porque ahí le está dando el sol, que sale entre las nubes. Entonces le pongo un tono tierra un poco más vivo, y ya tiene como más luz, como más vida, como que ahí sí que le da el sol. Esto todo es imaginación, aunque tengas la foto, pero la foto la dejé hace rato. Ya te vas imaginando y vas viendo cómo queda tu obra, y le vas poniendo las cosas que te gusten. Si quieres más luz, si quieres más oscuridad, más oscuridad. Los contrastes están bien, para que quede bonito, gusta que haya contraste. Por eso estoy dándole un poco también de más luz a las flores violetas. Le he puesto al violeta permanente, le he puesto un poco de blanco para que me quede más luminoso, y ahí le estoy dando a las florecitas que quedan justo encima, que son los granitos de arena más gorditos que sobresalen. Bueno, así puedes estar dándole los retoques que quieras, alejándote del cuadro y acercándote a él hasta que consigas hacer lo que tú quieres. Y aquí lo voy a dar por terminado, y te digo, como siempre, si te ha gustado, suscríbete al canal, darle un like. También os agradezco que me dejéis un comentario, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.